Shalom, shalom a todos. Bienvenidos sean a nuestra casa, Beit Jacob, donde nos reunimos hoy congregados en el poder del acuerdo, en el poder del Ruach HaKodesh, por los méritos de nuestro Rebbe Yeshua, hoy que tiene el poder de unirnos como un solo cuerpo, como sus talmidim, como sus discípulos. Por eso, toda Rabá, bienvenidos a este Shabbat, bienvenidas a esta santa convocatoria, a este Shabbat donde vamos a estudiar, donde vamos a meditar, a llevarnos el fruto de nuestra entrega. Amén. Por eso sean todos bienvenidos. En especial le damos la más grata saludo a las comunidades de Beit Jacob, Altos Mirandinos, La Guaira, Beit Jacob Maracaibo, a Beit Jacob Guarenas también, a todos los que nos escuchan, Turgua, a nuestros hermanos de Turgua. Sean todos bendecidos, sean todos prosperados, sean todos hoy, que todos hoy reciban el alimento espiritual que el Eterno ha preparado en este Shabbat. Así que un aplauso a todos, a todos, a todos, a todos. Y tomen, pueden sentarse, amados, pueden sentarse. Como siempre, por favor, atención. Abran su corazón. Aquí este es un lugar donde la Shekinah está presente y tenemos que actuar con extrema reverencia, Kavaná, ¿sí? Abriendo el corazón para poder ser alimentados, amados. Hemos orado, nos paseamos por la Torá, por la liturgia, abriendo el camino, abriendo el espacio, para que ahora nuestros corazones estén listos para recibir el maná. Comenzamos así, estamos en la Parashá Netzavim, de pie, parado, significa esta hermosa Parashá. Vamos a comenzar con una anécdota interesante en mi cabeza de hace rato, y bueno, ¿será que el Eterno, a través de su Ruach, a través de la Ruach, quiere compartirlo? Pero es algo así como que nosotros frecuentamos ciertos restaurantes, ¿no? Y donde reciben un alimento sólido, un alimento bueno, y se llama como en casa. De tal manera que estamos aquí, estamos como en casa, estamos recibiendo un alimento sólido, un alimento bendecido, ¿sí? Para degustarnos, para sentarnos a la mesa con nuestro amado Rebbe Yeshua, invitados a su mesa para degustar con él lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Así que con gozo nos preparamos para recibir esta. Y lo mejor de todo, no tienes que pagar nada. Todo lo compras sin oro y sin plata. ¿Ah? Por gracia, por don, por la misericordia de Hashem. Todos los que están sentados aquí, por la misericordia de Hashem, bendigo sus vidas, toda Rabá por sus vidas. Gracias, Abba, por esta palabra, Señor, porque en esta semana, Padre, preparaste por la guía de tu Espíritu Santo una estructura, un contenido. Por aquí el rap y toda la congregación, Señor, estamos atentos para poder hoy disfrutar de la palabra. Le damos las gracias a nuestras autoridades espirituales, a nuestro rabino, a la Rebetza, al Moré Esteban, a todos los ancianos que están aquí presentes, al cuerpo ministerial también. En fin, es un trabajo, es una casa hermosa, bella, así que preparados. Quien les habla, el Moré José Calzadilla, en representación del Beit Midrash Guarenas Beit Jacob. Así que comencemos nuestro viaje por esta parashá hermosa, compleja, mesiánica, conecta todo, es una conexión perfecta, es una sinfonía perfecta, que no hay manera, créame, no hay manera de adentrarse en ella. Siempre quedarán trazos, siempre quedarán cosas por fuera, pero humanamente el Eterno siempre coloca impresiones en nuestro espíritu acerca
de la dirección que Él quiere poner en este tiempo, en esta hora, proféticamente, terrenalmente y por lo que ha de venir también y por las circunstancias que está atravesando nuestra nación y el mundo entero, profetizadas en Mateo 24. Así que nada es nuevo, todo está ya dicho por nuestro amado Rebe. Yeshua nuestro Adón nos está guiando a la Torá. Él es el cumplimiento de la Torá, de la profecía, el espíritu de la profecía. Así que no se angustien, confíen, dijo nuestro Rebe, en Dios y confíen también en mí. En esta breve frase hay una unidad perfecta. Confiar en Elohim es confiar en su Torá y confiar en el Mashiach es confiar en su revelación, en su interpretación, la cual Él nos trae para que en unidad y podamos entender con mayor revelación y profundidad la palabra que el Eterno está trayendo sobre este tiempo. Amén. En un mundo lleno de angustias, ¿cómo la confianza en nuestro Rebe Yeshua nos capacita para guardar los mandamientos del Eterno y mantener la fe? Aquí está la perseverancia de los santos. Apocalipsis 14:12. Aquellos que guardan los mandamientos del Eterno y la fe del Mesías Yeshua. Abba, te rogamos, envía profetas de verdad al mundo. Los necesitamos. Los verdaderos, aquellos que nos guían a la Torá del Eterno y a la fe de tu ungido. Ayuda a tu pueblo en la dispersión, a regresar a la fuente hebrea y aquellos, Señor, aquellos que aún, Padre, están por llegar, pero que estamos como una lámpara lanzando el SOS para que tomen la dirección y vengan a la casa de Israel. Nuestro Rey Yeshua dijo en Juan 8:12, Yohanan, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz del mundo será la luz de su vida. Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera en nuestro camino. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Elohim se mantendrá eternamente y para siempre. Aleluya. Gloria, gloria a su Dios, gloria a nuestro Eterno. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de nuestro Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a nuestro Dios, como vuestro culto racional. Y no se conformen a este mundo, sino que por medio de la transformación de vuestro entendimiento podamos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que de eso se trata, de poder transformar nuestra mente, y ese es el trabajo espiritual individual de cada uno, en poder escudriñar, profundizar bajo la guía de nuestros mentores, bajo la guía de nuestros líderes, usando todas las herramientas que disponemos en esta casa espiritual, que simplemente están allí para eso, para poder transformar nuestra mente, para poder ser luz y para poder cumplir propósito en esta tierra. Moshe se dirige al pueblo desde los líderes hasta los más humildes, diciendo, hoy ustedes están parados delante de su Elohim. Poderosa palabra. O sea, te saca eso de esa frase y nada más eso tiene poder. Delante de el Elohim viviente. Un pueblo, yo quiero que te vayas a la historia, que tu mente viaje hacia la historia y tenga esa capacidad de visualizar, el poder de la visualización. Hoy ustedes, aquí, en esta sinagoga, en esta congregación de los fieles de Israel, estamos parados espiritualmente delante del Eterno, nuestro Elohim, sus jefes de tribu, sus ancianos, sus jueces, sus oficiales y todo Israel está delante de nuestro Elohim recibiendo esta palabra hoy. Amén. Vamos a profundizar un poco en el significado de este primer verso con el que comienza esta hermosa parashá. Yo le pido a Abba Kadosh que me permita el tiempo necesario y suficiente
para poder transmitir todo lo que puso en mi corazón en toda esta semana. Rab, gracias por la oportunidad. El significado profético o drash en esta frase que acabamos de leer nos revela primeramente una ejad, todos ustedes. Enfatiza esa unidad integral de nuestro pueblo. Es una visión de un cuerpo unido en ejad como un solo hombre nuevo. Efesios 2:15, a punto de entrar a la tierra prometida. El tercer discurso de Moshe, llamando a un pacto, a la renovación de un pacto. Entendamos que venimos de un éxodo, venimos de Quitabó, venimos de Deuteronomio 28 y 27, venimos de la maldición y la bendición, de la obediencia, de escoger, ¿sí? Estamos en el Sinaí, estamos en el monte, recibimos la Torá en el Horeb. Sin embargo, el pueblo transgredió y ahora hay una segunda, algunos sabios dicen tercera oportunidad, una renovación, a través de un juramento y a través de un pacto que nos prepara para asumir una responsabilidad. Nos prepara ahora para adentrarnos, pero ahora con un pacto, ahora con Dios, con nuestro Elohim. Ahora ya pasamos por el desierto, vimos el maná, vimos el fuego, vimos la peña, tuvimos ropa que no se desgasta, tuvimos el agua de la peña, vimos el poder de Elohim. Tenemos la Shekinah, tenemos el templo, tenemos su presencia, tenemos sacerdocio. Pero ahora necesitamos renovar el pacto. ¿Por qué? Porque este pueblo está plural, es un pueblo que sobrevive, es un remanente que sale de Egipto, es un pueblo victorioso, es un pueblo que ahora se levanta como la renovación de aquel pueblo que va a asumir aquello que no pudo hacer el pueblo, digámoslo así, anterior. ¿Sí? ¿Me siguen en el pensamiento? ¿Sí? Ahora somos en el Mesías Yeshua ese pueblo que ahora está retomando, pero que está volviendo. Esta parashá es hermosa porque nos habla de una juramentación, de un pacto, de una renovación, pero también nos amplía el panorama con respecto a la parashá o al primer pacto, porque ahora esta parashá nos abre la posibilidad de teshuvá, nos abre la posibilidad de retorno, nos abre la posibilidad en el momento en que transgredamos, ¿sí? Podamos tener la posibilidad de retornar, pero también nos llama la atención acerca de la idolatría. Nos llama la atención porque tenemos que tener cuidado, porque nuestro pacto, este pacto que estamos haciendo o que hicimos, es para adorar al único Dios verdadero. Amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y toda la ley, dijo nuestro Mashiach, se cumplen en estos dos mandamientos, de tal manera que este mandamiento o este pacto está resumiendo lo que el Eterno está guardando en su corazón para este pueblo que está a punto de entrar. Esta frase, hoy ustedes están parados, hoy ustedes están de pie, representa una postura, representa una actitud ante algo que viene delante de nosotros. Es un llamado profético en perfecta ejad ante Hashem, listos para entrar en la tierra prometida. ¿Cuántos de ustedes están listos hoy para afrontar lo que viene? Como en el pacto renovado, en el olivo natural, para ser luz de las naciones, sal de la tierra. Todos estamos preparados, listos, porque fuimos escogidos, fuimos diseñados para este propósito, fuimos llamados por nuestro Mesías Yeshua para este propósito, y se nos ha revelado la necesidad que en este tiempo nos levantemos y estemos de pie, preparados. Amén. La permanencia del pacto y el llamado al retorno. Nuestro Rab compartió un hermoso resumen en el boletín, el cual forma parte pues de esta estructura, de este contenido
trabajamos con estructura, no trabajamos ni aisladamente ni al azar. Somos estudiantes, talmidín, algunos en un nivel diferente al otro, pero nos preparamos. Nos preparamos para un desafío, estamos de pie para el desafío, porque Elohim, estamos delante de Él y Él está delante de nosotros y vamos hacia adelante. Un detalle bien interesante, mis amados, es que cuando el Eterno entrega su Torá, el pacto lo hace el Eterno con el pueblo. En este caso el Eterno, el pueblo está reafirmando el pacto que transgredió. ¿Sí se entiende? O sea, yo reconozco que fallé, pero ahora estoy delante del pueblo, retomando mis votos, retomando mi compromiso, y estoy parado delante de Hashem diciéndole, acepto el desafío, acepto el pacto, acepto el llamado. Amén. Amén. El día en que debía morir, Moshe reunió a todos los hombres, mujeres y niños de Israel para comprometerlos en un pacto con Adonai, según el cual no solo Benei Israel, los hijos de Israel presentes, eran confirmados como el pueblo elegido, sino que también todas sus generaciones futuras. Este pacto también, en Netzarim tenemos un pacto, una renovación que es generacional. Un pacto que tiene esa característica, la que no es por los méritos, sino por la lealtad y la fidelidad de Hashem a nuestros patriarcas y a nuestros líderes. Amén. Amén. Si era el pueblo el que pecaba, toda su tierra sería destruida. Cuando las generaciones siguientes preguntaran sobre las causas de esta destrucción, se les respondería que había sobrevenido a raíz del abandono de Dios y sus mandamientos. Después que los judíos hubieran experimentado la bendición y la maldición y retornado a su congregación, el Shaddai reuniría de la dispersión y los regresaría a la tierra prometida. Entonces la maldición sería transferida a los enemigos que habían perseguido y oprimido al pueblo. Estos, por otra parte, disfrutarían de las bendiciones de prosperidad y felicidad siempre y cuando aceptaran y observaran plenamente los mandamientos del Eterno. Amén. En consecuencia, nuestro pueblo debía comprender que la elección entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, era suya, era nuestra y solo nuestra. El cielo y la tierra son testigos eternos de este ofrecimiento. Si los Benei Israel, los hijos de Israel, eligen adherirse a Hashem, prosperarán. De lo contrario, perecerán. Es una decisión el tomar el pacto, creer en el Eterno y seguir sus mandamientos. Amén. La renovación del pacto en Moab. Todo esto ocurre en el desierto de Moab. La renovación es necesaria porque el pacto original en el monte Horeb, en el Sinaí, fue hecho con una generación que no pudo completarlo. No pudo. Debido a su incredulidad, a un corazón aún atado a una mentalidad de esclavitud e idolatría en Egipto. El pacto original no era imperfecto, porque no es cuestión del pacto. Es cuestión del pueblo que debe seguir el pacto. Por eso hay que hacer esa distinción, porque no debemos juzgar a los pactos de Elohim, porque son perfectos. Es el pueblo el que tiene que transformar por medio de la renovación de su entendimiento y así poder comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Hashem a través de la obediencia a los misbot que el Eterno ha puesto como regla para esa relación. Amén. ¿Sí me siguen, verdad?
El pacto original fue roto en el desierto, roto, esa palabra, wow. ¿Es posible esto? Sí. ¿Es posible romper un pacto? El Eterno suena duro, contradictorio, casi que imposible. Viniendo de Israel, terriblemente, llamativo, porque siempre hemos tenido presente a nuestro pueblo Israel como un pueblo modelo, que así lo es indudablemente, solo que Israel no fue escogido como pueblo escogido porque haya sido un pueblo perfecto, sino que por la misericordia y la lealtad de Hashem al pacto hecho con nuestro patriarca Abraham, escogió un pueblo y ese pueblo tuvo que ser transformado, pasado por el desierto, amén, hasta llegar a ser lo que es hoy. Y a través de él, nosotros llegar por los méritos del Mesías Yeshua a este pueblo, ¿sí? Gloria a su nombre, gloria, gloria, gloria. A pesar de haber sido liberados físicamente, su espíritu permaneció en Egipto, en la esclavitud, por la idolatría y la rebeldía, incluso muchas generaciones después. Tan es así que este pacto en Netzarim no sería el último. Y la sola renovación de ese pacto implica que el pueblo, por misericordia, que debió haberlo cumplido, no lo cumplió. Entonces, es necesario, mis amados, como parte de ese proceso de transformación, eliminar nuestra mentalidad de esclavos. Esa mentalidad que tiene, o esa mentalidad de idólatra que se oculta hoy en los sistemas grecorromanos. La generación que sale de Egipto pensaba como esclavos, no como un reino, ¿sí? Como con la mentalidad de reino. Su constante queja y añoranza por lo que dejaron atrás demostró que sus corazones no habían sido liberados, no habían sido circuncidados. Y es por eso que este pacto tiene una profunda señal del Eterno, y es que Él dice que el mismo Elohim circuncidará sus corazones. Este pacto se enmarca, el marco de este pacto tiene elementos y herramientas muy poderosas, innovadoras, ¿sí? que nos preparan para asegurar que ya no nos desviemos, que ya no nos apartemos, pero sin embargo estamos en un proceso, seguimos de alguna manera deambulando, ¿sí? Hasta que salgamos de las arenas del mar y lleguemos a la orilla. Su constante queja y añoranza. Este pueblo añoraba añoraba la carne, añoraba su pasado, añoraba el fabricar ladrillo, ¿sí? Añoraba su comodidad. En el desierto tenían un maná, en el desierto tenían que caminar, porque quien determinaba que cuándo se movían y cuándo se detenía era la nube de fuego en la noche, o la nube en la mañana, perdón, la columna de fuego o la nube en la mañana. Así que no era fácil para este pueblo transitar en el desierto, pero era su lugar de proceso, era su lugar de transformación, era el mejor lugar, porque de ahí se iba a levantar una nueva generación. Amén. El desierto sirvió para purificar la mentalidad de esclavitud de la generación anterior. Hoy, en nuestro propio éxodo espiritual, ¿qué hábitos o miedos en formas de pensar necesitamos dejar atrás para entrar en la plenitud de Hashem? ¿Qué tanta idolatría realmente hay en tu corazón? ¿Qué tanta resistencia tienes a la Torá? ¿Qué tanta resistencia tienes a las raíces judías, a las raíces hebreas, que dieron fundamento a todas las religiones prácticamente? ¿Qué tanta resistencia tienes a un Mesías judío en su judeidad? ¿Ah? Eso lo vamos a ir viendo. Esta parashá tiene, de verdad, es hermosa, por decirlo de alguna manera. Establecer un compromiso personal también era importante. El pacto en el Sinaí se hizo con una generación que había presenciado milagros masivos, pero que no internalizó mandamientos. Era una generación que le gustaba recibir,
pero no transformación. ¿Eh? La renovación en Moab a través de Netzarim es una llamada a Teshuvá, es una llamada a un retorno, a un arrepentimiento. Yo le agrego resiliente. ¿Por qué? Porque nos lleva de un desorden nuevamente al orden, porque no es un retorno al vacío, no es un retorno a la nada, no es un retorno sin dirección, es un retorno a nuestras raíces. Así que de lo que estamos hablando cuando hablamos de Teshuvá es de retornar a una realidad, y es a la Torá del Eterno. Amén. En nuestra perspectiva que manejamos en esta casa espiritual hebreo-mesiánica, esta renovación profetiza, anticipa el nuevo pacto en Yeshua. Yo quiero que empecemos ya desde este momento a tener dos visiones, pero que son una ejad. Todo lo que ocurrió en Netzarim y todo lo que ocurrió en el Brit Hadashah. Siempre busquemos un paralelo allí entre ambas disertaciones, porque el objetivo es poder encontrarnos con nuestro amado, el amado de todas las gentes en Netzarim. Nosotros estamos haciendo un viaje desde el Brit Hadashah para encontrarnos con el Mesías Yeshua en Netzarim, de pie delante de Él, para recibir de él su sangre, la sangre que nos restaura, nos limpia, nos libera, nos capacita, y de pie decimos: heme aquí, Señor, heme aquí, amado Rebe. En esta primera generación, el fracaso en esta primera generación en el desierto es triste. Fracasar en el desierto, fracasar en tu lugar de prueba. Mi hermano, no puedes fracasar, no puedes darte ese lujo de fracasar en el lugar de tu prueba. O sea, estás sentado junto a la mesa haciendo tu examen en el lugar de tu prueba para aprobarlo y seguir hasta al siguiente nivel, y aún así caes, fracasas, teniendo la ayuda del Ruach HaKodesh, teniendo la guía del Espíritu Santo, la Torah, la palabra, teniendo autoridades espirituales, y aún así fracasas, retrocedes, niegas al Mesías Yeshua. Eso no tiene digamos, explicación, no tiene en una mente que ha conocido al Mesías Yeshua, una mente que ha sido circuncidada por el Ruach HaKodesh. Es imposible que retroceda. Esa es la fe genuina. Cuando la fe es genuina, hay salvación, porque hubo circuncisión. Por eso hay fe que no es auténtica, que es rara, porque esa fe me lleva a retroceder. Entonces no fue fe. Y eso es lo que nos habla de las Escrituras, de los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. ¿Eh? Porque, entiéndame algo, no perseveras solo. Realmente quien está perseverando es Hashem. Yo lo veo en todo esto. Hashem es el que promueve el pacto, Hashem es el que envía, Hashem es el que provee, guarda, levanta un pueblo, lo capacita, le da Torah, le da profetas de verdad. ¿Ah? Para que entonces nosotros simplemente sigamos a un Rebe y nos sujetemos a él, porque ya está todo preparado para nosotros. Qué hermoso. Este es el fundamento de nuestro éxodo espiritual, ya que nos libera de una mentalidad de esclavitud en un mundo y nos prepara para la conquista de la vida eterna, el Olam Habá, en el Mesías Yeshua. En este pasaje, Moshe congrega. Los hermanos grecorromanos piensan que congregarse es un término nuevo. Ojo, yo también pensaba, pero es parte de esa renovación, de esa transformación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de esa teshuvá continua que estamos llamados a hacer, de ese discípulo que tiene que ser como niño, renovando su mente continuamente, congregarse, asamblea. Algunos hermanos piensan que como llegaron a una congregación y empezaron a conocer el término asamblea, nada, es allí donde nació la asamblea. Eso no es así.
Ya desde la Torá tenemos asamblea, tenemos gracia, tenemos misericordia. Moshe está congregando a todo el cuerpo, a toda la cajal israelita, desde los más prominentes hasta los más humildes. Y aquí comienza lo hermoso de este viaje, incluyendo a los extranjeros convertidos. Amén. Qué hermoso es Hashem, porque no deja nada afuera. Hashem no hace acepción de personas. Cuando Hashem creó a la humanidad, su compromiso de escoger un pueblo es para ir hacia la humanidad. Qué hermoso. La visión grecorromana postula, esto es una crítica, tome con madurez. La visión grecorromana postula que la eclesía es una entidad completamente nueva y separada, que ha reemplazado al pueblo de Israel como el pueblo escogido de Dios. Esto implica que las promesas y los pactos, es decir, Netzarim, por ejemplo, hechos a Am Israel, han sido anulados y transferidos ahora a la iglesia. Es decir, que para poder disfrutar de las bendiciones de este pacto Netzarim, yo tengo que ser de la eclesía. Error, ¿cierto, amados? ¿Están de acuerdo conmigo? O yo soy el único que lo estoy, ¿verdad que no? No, este pacto no se anula. No lo puede anular eclesía, no lo puede anular papa, no, eso no existe, amado. Existirá en otro universo, creado por las mentes griegas y filosóficas, que le dieron otra connotación, reinterpretaron las escrituras y de allí nació algo como aquello. Pero en la palabra fiel y eterna del Eterno, eso no existe. Esto implica que las promesas y los pactos son originales, nacidos en el pueblo de Israel, en los israelitas, del cual usted y yo formamos parte. Esta postura, sin embargo, contradice directamente la Escritura. Mis amados, aquel que me está escuchando, tu postura contradice las Escrituras, siempre que estés abrazando la posibilidad de un Israel reemplazado. Así que te exhorto a hacer teshuvá. En esencia, la crítica a la postura grecorromana es que no reconoce la continuidad del plan perfecto de Hashem. Lo rompen. Ahora esto no, voy a pasar un borrador en la línea profética histórica de Hashem. Voy a cortar, voy a abrir una brecha y ahora voy a hacer las cosas nuevas, diferentes. Mis hermanos, esa mentalidad es Egipto. Esa mentalidad se quedó esclava. Es la misma gente, pero ahora, en vez de renovar su mente en el nuevo pacto, lo renovaron con su propio pacto. Esto es delicado. La redención no fue un cambio de planes. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para con ustedes. Amén. Planes de bien, planes perfectos, para darles un futuro y una esperanza. Este plan nunca descartó a un pueblo, sino que la expansión del mismo plan se hizo para que más ramas fueran injertadas en el árbol original, restaurando la visión de un solo pueblo. Esta es la cosmovisión de Hashem. Este pueblo no es eclesía, y lo repetiré una y mil veces, porque, amados, comencemos a hablar de pueblo. Y entonces ahí el Eterno, a través de su Ruach HaKodesh, inexorablemente, ¿a qué pueblo te va a direccionar? Cuando comiences a hablar de pueblo y cuando comiences a tener revelación de pueblo, vas a venir al pueblo. Revelación en la Torá, un pacto de alcance
intergeneracional. La Parashá Netzavim se centra en la renovación del pacto para todas las generaciones. Una alianza que adquiere una dimensión sin precedentes, hermanos. No había precedentes. Generacional, teshuvá, circuncisión del corazón. Está proyectando lo que iba a ocurrir en el nuevo pacto. El cumplimiento de Netzarim se haría efectivo con la venida del Mesías Yeshua. Vayamos conectando los elementos mesiánicos que hay en esta hermosa parashá. Una alianza que adquiere una dimensión sin precedentes. Moshe convoca a la asamblea, a la Cajal, para declarar que el juramento que realizan ante el Eterno no solo abarca a los presentes en ese día, sino también, entre comillas, a los que no están aquí con nosotros hoy. Esta declaración establece un lazo perpetuo. No hay ruptura, no hay reemplazo, hay continuidad, unificando una ejad no rota, no dividida, en todas las generaciones de Israel, en una misma sociedad o cuerpo espiritual, amados, bajo una relación regulada por el pacto. El pacto vendría a establecer la regulación de esa sociedad, de esa comunidad que iba a nacer en una tierra bendecida por leche y miel. ¿Qué significa sociedad o cuerpo espiritual, relación regulada por el pacto? Interesante, son preguntas. Es una revelación profunda sobre la naturaleza del pueblo de Hashem. Naturaleza del pueblo de Hashem. Amén. Tenemos que conocer, amados, a nuestro pueblo. Amén. No es suficiente con conocer eclesía. No es suficiente con conocer Brit Hadashah. Tenemos que conocer, y la palabra conocer en las escrituras es relación. Tenemos que relacionarnos con nuestro pueblo. Un injertado no puede entrar en un olivo natural y tener relación tal cual como la tenía cuando estaba en el olivo silvestre. Tiene que aprender a coexistir entre las ramas naturales con las reglas de la sociedad en el pacto que está regulada por dicho pacto. Yo no voy a entrar en un pueblo viniendo de un olivo silvestre a poner yo mis normas y mis reglas. Eso no existe. Y eso es lo que le cuesta a nuestros hermanos que están en otros rediles. Les cuesta. La sociedad del pacto, oye, qué palabra tan poderosa, sociedad del pacto. Eso me dice mucho, eso habla bastante. Es una sociedad que está en pacto. Esta sociedad es la Cajal, la asamblea, lo que conocimos como eclesía. Pero en este caso, como no estamos en la eclesía, tenemos que aprender a colocarnos en el contexto correcto hebreo mesiánico. En este caso es la asamblea de Israel. Usted y yo estamos en la asamblea de Israel y tenemos que cortar con esos todavía rezagos que vienen de Egipto y que de alguna manera todavía estamos trasladando al contexto en esta sociedad del pacto. Tenemos que cortar e ir transformando nuestra mente y nuestros corazones. Amén. Amén. Es un cuerpo espiritual y generacional. No hay ruptura, como le hemos dicho. El juramento en Moab unificó espiritualmente delante de Hashem. No puedes quitar eso, hermano. Cuando acabamos de leer en 29:9, este pueblo está en pie delante de Hashem. ¿Y Hashem qué es? Es terrenal, es luz, ¿verdad? Inaccesible, es espíritu.
En ese momento nuestro pacto, la esencia, una de las características de ese pacto es espiritual. Está hablando de una circuncisión, amado. Y circuncisión no es circuncisión en ese momento física. Es la circuncisión en ese momento que se está profetizando, la del corazón. Entonces estamos hablando que es una sociedad que va a ser circuncidada en el corazón porque va a ser espiritual, en esencia, pero terrenal, en cumplimiento, porque tiene dos naturalezas. Acabamos de leer, nuestro amado Rebe dijo, no se afanen, no se turben, crean en Dios, pero crean también en mí dos naturalezas. Al creer en Hashem es el Torah, pactos, pero creer en mí es circuncisión, Ruach HaKodesh. Tenemos que unir esas dos dimensiones para tener una vida en plenitud. Y no solamente quedarnos en la vida del Ruach, en el mejor dicho posible, sin Torah, o quedarnos en Torah sin la vida del Ruach. El Eterno no ha establecido eso. No es su voluntad, no es su plan, según Jeremías 29:11. ¿Cuál es nuestra función hoy? Buscar la ejad del cielo y la tierra. Amén. Ya, insisto, nuestro Rebe Mesías Yeshua lo dijo. Confíen en Dios y confíen también en mí. Muy sencillo, es una frase que lo encierra todo. Así como cuando dijo, de esta manera se cumplirán todos los mandamientos, en que guarden solamente, entre comillas, dos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amen a su prójimo. Y aún así caemos. Yo escuché a alguien decir, qué difícil es el primer mandamiento. Y escuché decirlo, eso es imposible. Amar a Dios es imposible. Por supuesto, en la religión católica sí, es posible en tu mente, porque no tienes raíces, no tienes Torah. Pero resulta que nuestro Rebe está diciendo que lo primero es Shema, Deuteronomio 6:4. Primero debes amar a tu Dios. Se te tiene que revelar Abba, se te tiene que revelar el Padre, se te tiene que revelar tu proveedor. La obra del Mashiach Yeshua será inconclusa si Él no te lleva a la Torah. Por eso comenzamos diciendo que el Mesías Yeshua te tiene que llevar inexorablemente en la Torah para que descubras a tu Elohim, al Elohim verdadero. Amén. Y entonces puedas cumplir realmente en esos dos mandamientos toda la ley y los profetas. Amén. Wow, qué hermoso, es hermoso, hermanos. Esto no está escrito aquí, ¿okay? Yo tengo mi estructura, pero el Ruach HaKodesh siempre, Él hace como Él quiere. Pues. No me puedo rehusar. Por eso le pedí chance, Señor, porque guíame en toda esta disertación. La relación regulada, sociedad, ¿sí?, del pacto, regulada por el pacto. La sociedad regulada por el pacto es el marco legal, regulada por el pacto. Torah. No pretendas vivir en una sociedad que no tenga Torah, porque es como que una sociedad que no tiene constitución, eso no existe. Y también es una sociedad regulada en el marco espiritual. Bastante tenemos en el Brit Hadashah, que regula el comportamiento espiritual. Romanos 1:30, se los dejo allí, que define al cuerpo del Mashiach. Hermoso. Es una alianza perfecta que establece los términos de la relación con Hashem en las dos dimensiones, determinando identidad, propósito y responsabilidad. El pacto es la savia que nutre y cohesiona a cada miembro, desde los patriarcas hasta las futuras generaciones. Amén. Yo espero que esta palabra esté penetrando como palabra viva, penetrando hasta romper el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y ayudándote a discernir los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Amén.
Enviamos esta palabra a cada vida, a cada mente, a cada corazón que la está recibiendo y que traiga luz a su entendimiento para que sean verdaderamente libres. Conexión con el nuevo pacto. Esta visión de una sociedad espiritual regulada por un pacto es fundamental para entender la cajal del nuevo pacto. Empieza esas conexiones extrañas. La cajal, que es un término hebreo del nuevo pacto con el Brit Hadashah. O sea, en esa palabra nada más ahí están las dos dimensiones implícitas. La cajal del nuevo pacto. Asamblea israelita del nuevo pacto. Lo coloqué porque ese nombre tiene poder. La asamblea israelita del nuevo pacto. Recordemos que israelitas son todos aquellos, parte de nuestro pueblo, que transitó. De hecho, lo leímos en la lectura del Brit Hadashah, Romanos 11:1, cuando Rab Shaul se identifica y dice, yo soy israelita. Eso me impactó sentado allí. Porque es una confirmación. El Ruach HaKodesh nos está confirmando continuamente, porque quiere sacarnos de la oscuridad, de la duda, de la incredulidad, de esas ignorancias que nos atan a este mundo terrenal, para que entonces sea una realidad nuestra vida espiritual. Amén. Rab Shaul, yo soy israelita. Y fíjense que el pueblo había quedado, el pueblo del desierto, podemos mirar a los israelitas como el pueblo del desierto, pero no es así. No es así. Israelita es usted y soy yo. Amén. Y tenemos que escudriñar, entenderlo, y que por medio de la revelación del Ruach HaKodesh, esa sea tu identidad. Tu identidad no es una denominación. Tu identidad no es yo soy testigo, yo soy de la asamblea, yo soy del pentecostal, yo soy de la tal denominación. Hay más de 400, no sé cuántas ROE hay, denominaciones cristianas. Y cada una pretende, como me dijeron a mí, es que tú no tienes el ADN de esta casa. Oye, pero si yo tengo la fe del Mesías Yeshua. No, tú no tienes el ADN de esta casa. ¿Qué ADN será ese, Dios santo? Esa no es mi casa entonces. Por eso, mis amados, no se trata de ADN o no, se trata de identidad de pueblo. Por eso decíamos al principio, cuando ya tú empieces a moverte en una cosmovisión de pueblo, es que todas estas cosas comienzan a fluir, porque solo fluyen cuando tú meditas, reflexionas y profundizas en tu identidad como parte de un pueblo. ¿Eh? Y empiezas a manejar los términos que Hashem manejaba en toda la Torá. Hashem hablaba de pueblo, multitudes, como pueblo. El pueblo. La Biblia que usted habla, yo creo que no hay ninguna traducción que haya podido transformar eso, Baruch Hashem. Te va a conseguir pueblo ahí, papá. Puro pueblo. Calor de pueblo, amor de pueblo, comida de pueblo, tradición de pueblo, pactos con pueblo. Vaya. Los creyentes, tanto judíos como gentiles, injertados, se convierten en un solo hombre nuevo, Efesios 4:24, unidos por el mismo pacto, sellados con las sangres del Mesías. La cajal mesiánica es la manifestación final de esta sociedad espiritual, que comenzó en Moab, en Deuteronomio 29:10, trascendiendo las barreras del tiempo, del linaje, de la injerencia política, de los imperios, para incluir a todos los que por la fe en el Mesías Yeshua son ahora partícipes de la herencia de Israel, linaje de Abraham. Oh, gloria a su nombre, gloria. Linaje de Abraham. Ustedes han leído ese pasaje, dijo, creo que era Yohanan el Bautizador, que le dijo a los fariseos, víboras, ¿cómo es que ustedes vienen aquí ¿quién los convenció de huir de la ira venidera? No pretendáis decir que son la única casa, porque Hashem tiene el poder de levantar aún de estas piedras hijos. Amén. Mire, ya desde Juan mismo ya estaba dándole continuidad al pacto. ¿Quién te dio la autoridad para darle continuidad? Si tienes profeta, el mejor profeta, está dando continuidad.
¿Qué profeta te dice a ti hoy lo contrario? Es un falso profeta. ¿Sí o no? Yo lo veo claro. Entonces, el Midrash Tahumá lo describe como el tercer pacto, enfatizando la necesidad de una renovación después de que el pueblo lo rompiera en el Sinaí, con el episodio del becerro de oro. Esto ilustra un ciclo de transgresión y redención, destacando la naturaleza continua y renovable de la relación con el Eterno. En lugar de un evento estático que sucedió una vez en la historia, es un evento cíclico e irreversible. Comencemos con algunos comentarios muy importantes. El riesgo de la idolatría y sus consecuencias. Yo lo dividí en ciertos versos, no tanto en aliyot, sino en ciertos versos quirúrgicamente claves. Deuteronomio 29, 18. Moshe lanza una seria advertencia sobre el riesgo de la apostasía, palabra dura, definida como el abandono o renuncia al pacto. Ella se oculta. Es uno de esos, a veces, pecados ocultos. Tú solamente sabes que no estás adorando cuando debías estar aquí. Tú solo sabes que como Minian tenía la responsabilidad de estar aquí, pero estás en el Ávila. Pero algo en tu interior te está quebrantando. El mismo Ruach HaKodesh te está llamando a la obediencia. Amén. Entonces Moshe lanza una advertencia sobre el riesgo de la apostasía, definida como el abandono o la renuncia, peor aún, al pacto. Él enfatiza que el mayor peligro no surgirá de un adversario externo, sino de un individuo o una familia que proviene del mismo pacto. ¿Se entiende esto? El adversario no está afuera. El adversario muchas veces está dentro y muchas más veces dentro de nosotros mismos. Esta desviación o riesgo de desviación manifestada a través de la idolatría se convierte en una raíz que produce veneno o ajenjo, raíz de amargura. Muchas veces pensamos que la raíz de amargura solamente es una emoción, pero nuestros sabios dicen que lo que el Eterno, a través de Moshe en Netzavim, lo que está queriendo decir con ajenjo y veneno o raíz, esa raíz de amargura es la idolatría. La idolatría. Por eso este pacto, el único pecado que resalta y enfatiza a tener cuidado para este pueblo es la idolatría. Este mal no es meramente una acción pública, sino una infección insidiosa que se inicia en el corazón y tiene el potencial de corromper y contaminar a toda una comunidad. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Estamos estudiando Talmidines, Talmid. Estamos estudiando. Deuteronomio, esto no es una prédica cristiana, ¿ok? Si estabas esperando una prédica cristiana, oye, lo siento mucho. Aquí no te vamos a saltar, a gritar, aquí vamos a enseñar. Y vamos a meditar en conjunto, a reflexionar, a llevar nuestro entendimiento a la palabra, a aterrizar nuestra mente en la roca, que es el Mesías Yeshua. Deuteronomio 29, 21 al 27. El texto profético advierte que la idolatría resultará en la maldición de la tierra. ¿Qué pasaba en Israel cuando la tierra era maldita? ¿Verdad que no producía los frutos? Y la expulsión del pueblo. Otro de los elementos tremendos, profundos, es que esta Parashá Netzavim
nos está ya anticipando la deportación, nos está anticipando la expulsión, nos está anticipando, digamos, la dispersión, ¿sí? Entonces, imagínense todos estos elementos, conjugarlos para poder buscar relaciones que nos permitan conocer, entender y aplicar lo mejor de ella. Las naciones futuras se preguntarán por qué la tierra está devastada. Escuche bien, ¿por qué la tierra está devastada hoy? Y se les revelará que la razón es el abandono del pacto con el Eterno. Por mucho que tú digas, yo creo en Hashem, por mucho que tú digas, sí, yo en mi casa, yo oro, pero si tu corazón no ha sido circuncidado, no cuenta. Cuenta es para la maldición de la tierra y no para la bendición de la tierra. Así el castigo no es arbitrario, sino la consecuencia, ekeb, directa de una transgresión y el rechazo de la relación con el Eterno. Inexorablemente llegamos a la conclusión acerca de este punto en Mateo 24. Por eso es que nuestro rey el Mesías Yeshua no halló realmente en este tiempo un tiempo de plenitud, de bonanza y de prosperidad, digamos, terrenal. Si usted lee Mateo 24, es una profecía acerca del fin del mundo, el fin del sistema de cosas. El verdadero reino del Eterno se va a manifestar en el Olam Jabá. En este tiempo estamos siendo procesados, estamos siendo restaurados, estamos siendo corregidos, forjados, formados, para realmente, si perseveramos hasta el fin, podamos disfrutar de una salvación tan grande. Amén. Por eso la tierra está devastada, aun cuando hayan muchos justos, pero por la misericordia del Eterno todavía se sostiene, porque su plan es salvar a todos los que se pueda, a los más que se pueda, antes de que se cierre la puerta y ya no haya oportunidad. Así como Noé, que abrió la puerta, profetizó, declaró, llamó al pueblo, pero lamentablemente solamente él y su familia escucharon la voz, pero la puerta se cerró. La tierra está siendo devastada, son señales que anticipan la venida de nuestro Mashiach. Amén. Por eso tenemos que estar preparados como la novia, con nuestra lámpara llena del aceite, amén, congregándonos, orando, buscando al Eterno en su palabra, para que si la puerta se cierra, nos halle adentro, amén, y no afuera. Deuteronomio 31:6, la gran Teshuvá. A pesar de la sombría profecía de dispersión en esta parashá y de castigo, la parashá ofrece un mensaje de esperanza. Moshe profetiza que después de experimentar las maldiciones y las bendiciones en la diáspora, el pueblo volverá a Hashem y lo escuchará con todo su corazón y alma. En respuesta, el Eterno tendrá compasión, los reunirá de los confines del mundo y los restaurará en su tierra prometida. Amén. Esa palabra se está cumpliendo hoy. Así como el Mesías dijo en Isaías 61, esta palabra se cumple hoy delante de ustedes. Esta parashá de Barín 30:1-6 se está cumpliendo hoy. De la dispersión están retornando. Muchas Neshama, chispas divinas, están retornando al olivo natural. Eso es una muestra de que los tiempos proféticos se están cumpliendo. El texto describe el retorno de los cautivos a la tierra de Israel. Este retorno, Teshuvá, no es simplemente un acto de la voluntad humana, es una respuesta a la gracia divina. Se centra en la profunda verdad de Teshuvá, un concepto que va más allá, el arrepentimiento, va más allá. Se trata de un retorno integral, físico, espiritual y relacional. Físico, espiritual
y relacional. Deuteronomio 31:6, que profetiza la restauración futura. Según esta profecía, la vuelta del pueblo cautivo a la tierra de Israel es la manifestación externa de un milagro interno obrado por el Ruach HaKodesh. Todo esto es obra del Ruach HaKodesh. No me cabe la menor duda. El término hebreo teshuvah significa literalmente retorno. Va más allá de ese concepto de arrepentimiento o metanoia que manejábamos en los sistemas grecorromanos. Y tiene dos dimensiones fundamentales. Un retorno físico. Es el retorno geográfico de un pueblo a su tierra. El final del exilio y la diáspora. Es la reunión de los cautivos. Y un retorno espiritual. El acto de volver a Hashem con todo el corazón y todo el alma, abandonando la idolatría y la desobediencia que causaron dicha dispersión. El pacto en Deuteronomio 30, 1:10 se interpreta frecuentemente como incondicional. A pesar de la desobediencia y la dispersión, la promesa del Eterno de reunir a Israel y circuncidar sus corazones, escuche bien, reunir a Israel, pero no sin circuncidar los corazones. O sea, el Mesías Yeshua nos alerta que Él va a reunir, ¿ya?, a Israel, pero bajo una premisa, con un corazón circuncidado. Amén. Porque no es posible que volvamos a los acontecimientos que hicieron que un pueblo que recibió una Torá en el Sinaí haya sido devuelto al desierto. Eso ya no existe. No hay, ya ese barco se cerró. O sea, si usted es hallado transgresor de la Torá y viene el Mesías Yeshua y se cerró la puerta, ya no es más desierto. No, pero vamos a darle un segundo desierto, ¿sí? Porque ya el Mesías vino, se cerró la puerta, pero quedó un remanente y bueno, clamaron, oraron, pero ¿por qué nos dejaste afuera? Bueno, vamos a un segundo desierto, pues vamos a meter a esa gente. Eso no existe. Lamentablemente vendrá crujir de dientes. Y como dijo el profeta Yohanan, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. No lo dice el Moré Calzadilla. Es palabra, es la palabra del Eterno. Para aquellos que dicen que el infierno, bueno, no, el fuego, no. Cuidado. O sea, ¿qué quieres que te diga? Existe. Tu resistencia, tu oposición, tu idolatría, tu pecado en la carne tendrá juicio. Irás al gran trono, al tribunal blanco o al tribunal de Cristo. Alguna de las dos. Esperemos llegar al tribunal de Cristo realmente allí y que por fuego nuestras obras las buenas obras queden en pie. Ok. En Deuteronomio 30:11 la parashá culmina con uno de los pasajes más profundos sobre el libre albedrío y accesibilidad de la voluntad de Hashem. Moshe declara que el mandamiento de Dios no es demasiado difícil, ni está lejos. No está en el cielo, ni está más allá del mar. Este pasaje rebate la idea de que la obediencia a la Torá es inalcanzable, es dura, está reservada solamente para un pueblo. Por el contrario, la palabra del Eterno dice, está muy cerca de ti, amén, en tu boca y en tu corazón. Amén. Citando, mis amados, Romanos 10:11. Ese verso que a veces leemos desconectado de la raíz hebrea, resulta que es una cita que está haciendo Rab Shaul de Deuteronomio 30:11 al 14. Rab Shaul está citando Torá. Rab Shaul dentro de su fundamento tiene Torá. Y entonces tú quieres no tener fundamento de Torá. No entiendo eso. No lo entendemos nosotros, pues.
Por el contrario, la palabra del Eterno está muy cerca. El llamado final es a escoger la vida y abrazar a Hashem porque Él es nuestra vida. Amén. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Este pasaje establece que la elección entre el bien y el mal, la bendición y la maldición es una decisión real, pero está accesible a cada ser humano. La porción de Nitzavim encuentra su cumplimiento notable y una reinterpretación profunda en el Brit Hadashah. El mensaje de Moshe sobre la accesibilidad, la apertura, es la palabra correcta, hay una apertura a los mandamientos del Eterno en Romanos 10:8, en tu boca y en tu corazón, así como Jeremías 31, donde pondré mi Torá en sus corazones. Es el punto de partida para una comprensión más profunda de la fe en el Mesías. El apóstol Pablo, en Romanos 10, toma el verso de Deuteronomio 30:14 y lo aplica a la fe en el Mesías Yeshua. Moshe dice que el mandamiento no está en el cielo ni más allá del mar, sino en tu boca y en tu corazón. Pablo, en un eco de esta afirmación, reinterpreta esta cercanía como la proximidad de la palabra de Hashem en la fe del Mesías de Yeshua, declarando que la salvación no se encuentra en una búsqueda imposible ni externa, sino en la confesión de la fe en Yeshua como el Señor y en la creencia en su resurrección. La palabra debe circuncidar tu corazón. Segunda de Corintios 13:18 dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, es decir, su Shekinah, su palabra, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Amén. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dado que la Torá a través de Yeshua está muy cerca de ti, ahora está más cerca, porque el Mesías Yeshua te la puso en tu corazón. El Mesías Yeshua por la fe circuncidó tu corazón, porque rogó a Abba para que enviara el Ruach HaKodesh sobre ti, de tal manera para acompañarte ahora en tu proceso espiritual. Él ha puesto vida dentro de ti. Él ha puesto vida dentro de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estamos capacitados en verdad ahora para vivir una vida en obediencia a la Torah? Dado que ahora tenemos al Ruach HaKodesh, dado que ahora tenemos, la palabra está cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. Está en nuestro corazón para circuncidar el corazón nuestro, pero está en nuestra boca para enviarla, para que otro por medio del oír, porque la fe viene por el oír, también venga al reino de Hashem. Amén. De tal manera, mis amados, que la palabra debe circuncidar nuestro corazón. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra, corta, abre paso hasta las divisiones del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y una vez adentro, en el corazón, puesta, cumpliéndose proféticamente Jeremías 31 al 33, esta palabra, que es una espada, está cortando lo que no es del Eterno y está sembrando la buena semilla, porque el Eterno viene a separar, viene a separar la paja y echarla al fuego y el trigo a su granero. Y ya su aventador está en este siglo, porque eso está ocurriendo. Con temor y temblor digo esta palabra, de verdad, con temor y temblor. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón.
es decir, traer luz y disipar las tinieblas. Algo que me ayudó mucho poderosamente en el estudio de las Escrituras es entender el poder de la palabra. Todo lo que yo leía lo interpretaba mejor cuando podía visualizar la palabra. Hay cosas, y es una recomendación, tómela, porque me sirvió pues, en las Escrituras, que cuando yo las leo y trato de llevarlo al concepto de palabra, la palabra surge, brota, porque me está dando un elemento al cual agarrarme en el contexto de una palabra que es espiritual. Y yo la leo y lo relaciono con la palabra como un objeto, pues como algo. Estoy viendo algo que es espiritual, pero estoy viendo la palabra dentro de eso, y eso se revela con mayor poder. Hagan el ejercicio y después me cuentan si lo que yo viví y la experiencia que tuve espiritualmente cuando literalmente estaba sentado en una mesa leyendo las Escrituras y entró un sacerdote en la casa donde estaba sentado y sentí una presión muy fuerte en el entorno, y se estaba sentado en la palabra y oí una voz que decía: mi palabra está en ti. Amén. Y a partir de ahí, todo lo que veía era la palabra. Amén. Es decir, no sé cómo explicarlo, pero es la misma lectura, solo que cuando trato de conectar lo que estoy recibiendo con la palabra, que es vida y es espíritu, la palabra se me hace más presente. La Shekinah, la que circuncida, brota en mi interior como río de agua viva. Johanán 7:38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Amén. Johanán 3:18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre glorioso de nuestro Adón, el unigénito Hijo de Dios. Amén. Palabras duras, pero aquí no venimos a decir sino la verdad. Amén. Algo que me gusta es cuando decía un predicador cristiano: ¿ustedes quieren la verdad o quieren que los mate? No, dame la verdad, porque la verdad me hace libre. Amados, la raíz de amargura, Deuteronomio 29:18. Oye, la advertencia original de Moche contra la raíz de amargura en Deuteronomio resuena poderosamente en el Brit Hadashah. El autor de Hebreos retoma e interpreta esta misma imagen profética en Hechos, en Hebreos 2:15. La raíz de amargura ya no se refiere solo a la adoración de dioses de madera y piedra, sino a una enfermedad espiritual. Hermanos, enfermedad espiritual. El catolicismo está enfermo porque no ven su idolatría. Eso es una enfermedad espiritual, hermanos. Con todo respeto, humildad, pero con entendimiento de esta palabra, me revela a mi corazón que eso es así. Me revela que eso es así, y con compasión, con humildad, con temor a mis hermanos, porque aquellos que creen en el Mesías Yeshua, que forman parte de esas filas, por favor tome la palabra y corte, circuncide toda idolatría que haya en su corazón. Amén. Ahorita acaban de exaltar a un supuesto ok. Y ya el mundo se está moviendo. Está moviendo el mundo espiritual, se está moviendo por la idolatría, pero no se mueven por el Eterno y por el Mesías Yeshua. ¿Es o no es idolatría? El que la atracción, el que la fe, el que la esperanza se centre en un muerto, tiene más poder
que el que yo centre mi fe, mi corazón, mi alma, mi espíritu en el Mesías Yeshua y en el Eterno, eso se llama idolatría. Mi corazón no se está cumpliendo la palabra del profeta cuando dijo, y pondré mi ley en sus corazones. ¿Qué están poniendo? Yeso, carne, ídolo. Entonces, ¿qué alimentan? ¿Qué alimenta esta eclesía grecorromana? Idolatría. Pero no sé, se les ha cegado el entendimiento. Pero hay que insistir porque también hay hermanos que creen en el Mesías que tienen que dejar eso atrás. Oye, voy a avanzar un poquito acá, no sé cuánto tiempo me queda por aquí, pero hay un contenido. Bueno, vamos a entrar, imagínate, voy por la mitad, pero no vamos a llegar hasta allá. Pero era muy bueno porque la parte final toca de la diáspora. Oye, que eso estaba... Pero voy a tocar ahorita la relación mesiánica que nos compartió el rap y que la inserté en el contenido, la estructura de este contenido, creo que para ir cerrando, ¿verdad? Porque creo que el tiempo ya como que... Pero lo dejo a su discreción, porque es necesario que usted conozca el proceso de retorno. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo que me ocurrió a mí y aquí está escrito? Oye, la palabra hebrea, wow, ¿qué es eso? Mira, la alabanza ahora es hebrea, ¿cómo es eso? Ese proceso de despertar está descrito de una manera muy interesante y que bueno, ahí está. Pero me interesa más honrar a mi maestro, porque yo vivo por él. Si vivo y muero por él. Mi maestro, quien me llamó a los 16 años. Y lo amo. Su nombre es Yeshua. Por más que quieras decirle Jesús, Jesucristo, no hay problema con eso, como dice el Roe, no hay problema. Solo que cuando tú entras al pueblo, tu cosmovisión ahora es la del pueblo. Y en el pueblo es conocido como Yeshua. Amén. Y pondrás su nombre, Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién salvará? A su pueblo. Y después dice, y llamará su nombre Immanuel, porque Él apacentará a mi pueblo Israel. Wow. Acá vemos a Yeshua como el Mesías prometido. Encuentra en los textos de la Torá no solo la historia del pueblo de Israel, sino también profundas prefiguraciones y cumplimientos que apuntan a Él como el verdadero y único Mesías. Amén. La renovación del pacto. El pacto eterno en el Mesías. En la Parashá, Moshe renueva el pacto con todos ustedes que están de pie hoy. Desde nuestra perspectiva, esto se interpreta como un pacto que no es temporal, sino que abarca a todas las generaciones. El nuevo pacto profetizado en Jeremías es visto como la culminación de este juramento en Nitzavim. La sangre de Yeshua es vista como la que sella este nuevo y eterno, generacional pacto, que no solo es con el pueblo de Israel, de los nacidos de madre, sino que también incluye a los no judíos que se injertan en el pueblo de Dios por los méritos del Mesías Yeshua. Amén. Como lo enseña el apóstol Pablo en Romanos 11 y Efesios 2. Todos, sin importar su origen, esta es la enseñanza, están de pie en igualdad ante Dios a través del Mesías. Amén. La unidad del pueblo. Un solo cuerpo en el Mesías. Netzavim enfatiza la unidad del pueblo, desde los líderes
hasta los más humildes, incluyendo al extranjero que se une al campamento. Esta unidad es un tema central en el judaísmo mesiánico, de los que creen en el Mesías Yeshua, porque el judaísmo en sí, en esencia, es mesiánico. Corrígeme, Roy. El judaísmo es mesiánico por naturaleza porque esperan un Mesías. Pero mesiánico que acepta a Yeshua es otra cosa. Es aquel mesiánico que recibió el cumplimiento profético de la esperanza mesiánica escatológica, ya es un hecho para nosotros. Y estamos viviendo en ese nuevo pacto. La visión mesiánica en Yeshua derribó la pared intermedia de separación. Efesios 2:14, entre judíos y gentiles. ¿Por qué queremos levantar nuevamente esa pared? Una pregunta. ¿Usted ha visto gente levantando esa pared cuando ya el Mesías la derribó? ¿Verdad que sí? O yo a veces, hay cosas que uno ve, pues, pero no respeta, pues, porque no hemos venido a juzgar a nadie. Nuestro proceso es personal. Quizá podemos ayudar a alguien, pues, pero ¿quién mejor que el Ruach HaKodesh para convencer de pecado, de juicio y de justicia? Ese es el trabajo del Ruach HaKodesh, mi hermano. ¿Qué mejor que él? En el Mesías ambos pueblos se vuelven una ejad, un solo cuerpo, el de los creyentes. La unidad de Moshe, que Moshe visualiza en Netzabim, firmeza en la conquista, es la misma unidad espiritual que se realiza en la comunidad judío-mesiánica, que acepta a Yeshua. Yeshua, como el camino de la vida, presenta una elección rotunda. No hay dos caminos. Muchos argumentan que yo puedo llegar a Dios por aquí y por allá, pero no hay dos caminos, hay un solo camino. Y ese camino es el Mesías Yeshua. Amén. No hay otro camino. Ya lo leímos en Juan 14:6. Y la elección de vida no es solo obedecer mandamientos, sino recibir la vida que proviene de tener una relación personal también con el Mesías. Crean en Dios y confíen también en mí, porque Él es la fuente de vida. Es necesario caminar con el Mesías Yeshua, porque Él es nuestro mentor por excelencia, porque tenemos que conocer su palabra, porque tenemos que predicarle a otros acerca de Él, porque tenemos que conectar a otros con el camino, porque Él es la luz del mundo también. Y su sangre preciosa es la única que tiene el poder de quitar y no cubrir el pecado. No hay otro sacrificio, el único Cohen Gadol, ¿sí?, el único cuya sangre tiene el poder de limpiarnos, es la sangre del Mesías. Por eso es necesario que nosotros conectemos a todos con el Mesías Yeshua. Amén. Esta promesa se cumple de manera definitiva a través del don del Espíritu Santo. Jeremías profetizó que en el nuevo pacto la Torá no solo estaría cerca, sino que Dios mismo la escribiría en el corazón de su pueblo. Repito, Dios mismo la escribiría en el corazón de su pueblo. Amén. La digo lentamente porque yo la entiendo, yo la tengo. Amén. Pero quizás a ti, hermano, te cueste procesarla, porque lo que tienes adentro rechaza esta palabra. Esta palabra es rechazada. Porque ¿cómo es que la Torá va a ser escrita en mi corazón si yo rechazo Torá? Si la Torá fue abolida. Y he entendido y estoy en el convencimiento pleno de que es así, que es lo más cumbre, ¿no? Y por eso esta palabra golpea. Porque viene como una espada a confrontar. Y es una espada que está en Jeremías 31, del 31 al 33. Esa espada tienes que tomarla, porque esa espada tiene que circuncidarte. Amén. Esa espada tiene que traerte a la teshuvá, al retorno físico, espiritual y a la sociedad del nuevo pacto que acabamos de definir. Porque una vez que sea escrita la Torá en tu corazón, lo que te queda es ser injertado en el olivo natural y vivir entre las ramas, guardar Shabbat, celebrar las festividades y amar a tu pueblo Israel. Amén.
como yo amo a mi Rebe, a mis hermanos, al rabino, que es muy amado, no solamente lo amo yo solo, ¿no? Amén. No se vayan a sentir celosos, por favor. Todos pueden amarlo, todos pueden amar al rap. Él tiene un corazón para todos, pues. No se sientan celosos si alguno ama más al rap que otro. Es esa persona que manifiesta ese amor, pues. De repente tú manifiestas el amor de otra manera, ¿no? Pero también es amor, pues. Hay gente que, ay, pero este hermano mira cómo es con el rap, pues, tan cercano, tan... No había un Juan, que era muy próximo. Todo eso se cumple, pues. Pero Yeshua los amaba a todos, pues. Entonces, no te sientas celoso, amado. El rap te ama también. Así, si estás allá atrás, si estás aquí adelante, donde estés, pues. Porque él tiene que cumplir los 2 mandamientos. Y tiene que ser el ejemplo, tiene que ser la luz para la congregación. El primero que tiene que amar a Hashem y al prójimo es nuestra autoridad. Y luego nosotros seguir sus pisadas. Vamos detrás de él. Amén. Amando también a Hashem y a nuestro prójimo. Y así seremos. Yeshua dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos. En que se amen los unos a los otros. Tenemos que luchar, mi hermano. Porque 1 Corintios 13 dice que si yo profetizo, si yo, qué sé yo, doy las ofrendas más grandes de este planeta, pero en mi corazón no tengo amor, soy como un címbalo que resuena vacío. Y siempre suena, y tú sabes que la esencia de tu palabra, si no es amor, suena vacía. Eso no es difícil de entenderlo. Entonces tú te esmeras por predicar una palabra sin amor, y ahí está la clave. Si le añades amor, esa palabra tiene poder. Amén. Y esa palabra va a atravesar a lo que toque, porque la está tocando el amor del Eterno. Amén. Que está impregnada en cada palabra, en cada componente de ella. Porque la lectura es doble. Leo amor y leo la palabra del Eterno. Amén. Mis amados, conclusión. Insisto, queda pendiente la mitad. Sí, y es una parte bien interesante que ese proceso de reencuentro, de haber estado disperso, de haber estado entre las ramas silvestres, ese proceso que de alguna manera me fue llevando progresivamente hasta que me injertó en el olivo natural. Porque eso es Nexabín. Nexabín habla de la dispersión, habla de la Teshuvá, habla del retorno, es parte de lo que habla esta parashá tan hermosa. Por eso le decía que al principio, cuando el Rab me da Nexabín, bueno, sí, tranquilo Rab, usted es el que manda ahí, pues, dígame la parashá. Después yo le dije, ¿seguro, Rab, que es Nexabín? Sí, es Nexabín. Mire, esa palabra era, yo no dormía, yo creo que yo he dormido como 4 horas en toda la semana, es mucho. Porque para llegar a una estructura lógica, coherente, que sea fácil, manejable, hay que quitar muchas cosas porque es imposible, y aún así todavía me quedan cosas por fuera, de lo profundo. Entonces ahora, hermano cristiano, imagínese todo lo que usted está perdiendo. ¿Ah? Todo el alimento que dijimos como en casa al principio, que está servido a la mesa, usted lo que se está comiendo una empanadita y nada más. ¿Ah? Y usted está en casa, no en casa al lado, pero está en casa, pues, porque es parte del olivo. ¿Sabía usted eso? También es olivo. Porque han creído del Mesías Yeshua, son olivos. Son los que están todavía fuera del injerto, fuera de las raíces, fuera de los pactos. ¿Sí? No están en los pactos. Pero una vez que son injertados, entonces entra el olivo silvestre. Tremenda metáfora, ¿yo? O sea, de Romanos 11. Rab Saúl era un genio, definitivamente. Un genio. Pasarán generaciones y todavía estamos tratando de entender eso. Generaciones y generaciones de la mente que tenía Rab Shaul. Conclusión. Su mensaje es de unidad con todo el pueblo, estando de pie ante Hashem, compromiso, juramento. Me comprometo a guardar el pacto, a no volver a caer en la idolatría. Y aunque disperso, si vuelvo a ti, tú me acogerás. Es parte del pacto. Nos recuerda que no estamos solos en este camino espiritual. La elección entre la vida y la muerte se presenta no como un concepto abstracto,
sino como una decisión determinante, en tiempos determinantes, decisivos, acelerados, de riesgo, ante una eminente venida del Mesías Yeshua. Es necesario que no procrastinemos. En palabras, no pateen la lata, apresura, redime el tiempo, entra por el camino angosto y la puerta estrecha. Esto nos habla de una unidad, de unas promesas y de una elección que culminan en el nuevo pacto, culminan en un corazón circuncidado. Toda esta profecía, si usted no culmina en esta profecía, si el pueblo no culmina en esta profecía con un corazón circuncidado, esa profecía está inconclusa todavía. Pero sabemos que hay pueblo que está acogiendo integralmente toda esta profecía, porque hay hermanos que están retornando a la fe en el Mesías Yeshua. Amén. Mis hermanos, le damos gracias al Eterno por esta palabra. Me queda camino por recorrer, pero bueno, así quizás es la vida. Nos queda camino por recorrer. Espero que podamos seguir caminando juntos en este camino. Amén. Que el Eterno siga llevándonos, guiando nuestros pasos, que el Ruach HaKodesh sea tu mentor, tu ayudador, tu guía, que el Mesías Yeshua sea cada vez más una realidad en tu vida y en la mía, y que podamos trabajar más desde el amor, más desde el amor. Que el amor sea ahora nuestro ingrediente principal y que podamos manifestarlo a las naciones. Mis amados, seamos luz del mundo y sal de la tierra. Les bendigo en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Amén. Y el pueblo dice, amén. Shabbat Shalom.